hemos hablado bastante de lo que es ser creados, ser hechos y formados. Entonces, como este tema para muchos ha sido nuevo y algunos dicen, hermano, todavía no entiendo bien. Entonces vamos a leer varias escrituras para que todos estemos bien sabidos de que la Biblia habla de la preexistencia. Entonces yo quiero que usted ponga atención y pues ahí tiene su folleto. En la página 9 dice, de la Biblia aprendemos la preexistencia. Entonces vamos a leer varios versículos. Primero dice, Dios es el Padre de todos los espíritus. Dios es espíritu y Él es el Padre de todos los espíritus. Y aún en el Evangelio de Juan dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, para darnos cuenta que Dios es el Padre de todos los espíritus y que Él, cuando nos crió, la Biblia dice que Él engendró nuestros espíritus para que nosotros naciéramos como mortales. Entonces vamos a leer el primer versículo, Hebreos 12:9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, nuestro primer punto de hoy para entender que la Biblia es la que dice que Dios es el Padre de los Espíritus. Ahora veamos Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros los cristianos es que veamos que en la Biblia se habla de nuestro espíritu, se habla de nuestra alma y se habla también de nuestro cuerpo. Entonces nosotros no tenemos que andar especulando o andar adivinando. Bueno, y es que, ¿cómo es que somos? Ustedes saben que hay enseñanza de que el espíritu y el alma es lo mismo. Muchos hermanos enseñan así. Ustedes van a encontrar personas cristianas que ellos le dicen, no, dice, el espíritu y el alma es lo mismo. Pero nosotros tenemos que estudiar la Biblia para Génesis 2:7, que Él formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces nosotros, nuestra parte física pertenece a la tierra, y aún si los doctores hacen un análisis de nuestra conformación, ellos encuentran que los mismos elementos que tiene la tierra, tiene el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo tiene hierro, la tierra tiene hierro. O sea que tiene zinc, la tierra tiene zinc. O sea que todo lo que el cuerpo humano tiene, la tierra lo tiene. Entonces el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces tengamos bien claro qué pasa pues cuando uno se muere, ¿verdad? Cuando uno se muere, uno tiene que entender por la Biblia
a dónde se va uno, pero tenemos que entender que al morirnos nos distribuimos. Nosotros estamos conformados de cierta manera, pero al morirnos nos separamos en un orden. Fíjense que cuando una persona se muere, el cuerpo físico lo tienen que sepultar, ahora lo queman, porque algunos dicen, no hay feria para hacer un funeral muy, muy bonito, dice, entonces que nos quemen porque somos polvo y por eso al familiar que pagó en la funeraria porque lo cremaran al familiar, le entregan un botecito de ceniza, de polvo, ¿verdad? Y algunos hasta queman a los muertos y ya tienen ceniza ahí para darles. Les hacen creer que esa ceniza que llega a la casa que es el muerto, ¿verdad? Pero la realidad es que ellos no se preocupan, ay, quémalo y aquí llénales el bote de polvito y les entregas ahí, ¿verdad? Seguro estoy yo que si les hicieran ADN a todos los polvitos que les entregan, ni siquiera es el de él. Pero el asunto es de que cuando nosotros nos morimos, el cuerpo físico se va al polvo de la tierra y el espíritu regresa con Dios quien lo dio. Pero si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pues este versículo solo nos revela lo que sucede con el cuerpo y el espíritu. Entonces, no nos asustemos cuando alguien se muere y dice, hoy se fue al cielo, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que entender es que cuando alguien se muere, si es un impío, no se va al cielo porque el impío, pues, no pertenece a Dios, ¿verdad? No se puede decir que un impío se fue al cielo, ¿verdad? Porque el cielo es el trono de Dios. Ahora, nosotros los cristianos tenemos que estudiar qué pasa con nosotros. A la larga, a nosotros no nos interesa qué pasa con un mundano, porque nosotros no somos mundanos, ¿verdad? El espíritu de nosotros, los cristianos, vuelve a Dios, quien lo dio. Así que si usted está pensando morirse, usted ya sabe que su cuerpo lo vamos a ir a dejar al cementerio y su espíritu se va con Dios. Pero hay una parte de nosotros que se llama alma, ¿verdad? Y esa parte nosotros tenemos que saber para dónde se va también, porque el alma de nosotros, dice la Biblia, que se va al Hades, ¿verdad? Jesús mismo, por medio de David, dijo, no dejarás mi alma en el Seol. O sea que el alma se va al Seol. Para nuestra mente natural, pues es difícil entender que Dios, cuando uno se muere, lo vuelve 3 partes. Pues Él nos hizo de 3 partes. Nos dio un espíritu creado, que Él es el papá, y a Él le regresa. O sea que nuestro espíritu se regresa con Jesús, porque nosotros somos de Jesús, somos de Cristo, ¿verdad? Y fuimos creados en Cristo. Y Él es nuestro Padre y Él es el Padre de los espíritus. Entonces el espíritu de nosotros en el mismo momento que nos morimos, dice Pablo que nosotros estamos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, ¿verdad? Presentes con el Señor. Entonces ya nosotros terminamos esa carrera y el espíritu regresó a donde pertenece. Y es lo que le cuesta entender a los cristianos, porque cuando se murió el rico dice que fue llevado al Hades,
y Lázaro al seno de Abraham. Ahora, ¿qué se llevaron al Hades y qué se llevaron al seno de Abraham? Todos nosotros los cristianos, cuando nos morimos, nuestro espíritu se va a donde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Él está en el trono. Y nuestro espíritu se va para allá con el trono, presentes con el Señor. Dice que mientras estamos presentes en este cuerpo, estamos ausentes de Él, pero si estamos ausentes de este cuerpo, estamos presentes con Él. Y van a ver que la Biblia es maravillosa, hermanos, porque la Biblia nos resuelve todo el problema. Leamos en Tesalonicenses, a ver si la pone Berna, donde dice: traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dedicamos a ella. Dice que cuando alguien se muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ahora, este versículo confirma eso, y confirma lo que dice Pablo, que ausentes cuando estamos en el cuerpo, ausentes del Señor, pero si nos vamos de este cuerpo, presentes con el Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea que si uno se duerme, se muere, inmediatamente presente con el Señor, nuestro espíritu. Nuestro cuerpo en el sepulcro, polvo, y nuestra alma en el Hades, esperando la resurrección. Por eso dice la Biblia: el que ama su alma, la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Fíjense qué tremendo es eso, porque si lo ilustramos, nosotros podríamos decir así: cuando yo me muera, mi cuerpo se va al polvo de la tierra y mi espíritu está con el Señor. Entonces, como el Señor tiene los espíritus, porque Él sopla. Espíritu es rak, espíritu es soplo. O sea que el soplo se va a donde corresponde. Entonces, yo quiero que ustedes por favor pongan atención, porque si no, no van a saber su proceso. Lo mismo que sucede en Génesis, sucede en Apocalipsis. Lo mismo. Allá toman un polvo de la tierra, lo soplan y se vuelve alma viviente. Dicen en Guatemala los indígenas: Ixcamik, cuando se murió, Ixcamik es morirse. Cuando tú Ixcamik, tu cuerpo se va al polvo, el espíritu se va a donde está Jesús, porque Él lo tiene que traer de regreso, porque Él es el Espíritu Santo, Él es el soplo divino. Y ahora, al regresar del polvo de la tierra, agarra, porque allí en el polvo de la tierra está sembrada una semilla que va a germinar tu cuerpo glorificado. O sea que sí tiene utilidad, porque algunos dicen: nah, este cuerpo ya ni sirve para nada. Pues no servirá para nada, pero servirá para que nazca el otro cuerpo. Porque este cuerpo es la semilla del otro. Entonces, cuando te mandaron al Hades, ahí el polvo, pero ahí en el Hades, ahí está tu alma. Entonces, el mismo proceso se lleva a cabo. Viene Jesús, porque Él los va a despertar a todos. ¿Y cómo los va a despertar? De la misma manera que despertó a Adán. Adán era un muñequito de tierra. Y entonces cuando Él lo sopló,
Adán vino a ser alma viviente. Entonces todos los que duermen con él los va a traer, mire. Traerá Dios con Jesús a los que se durmieron en él. Entonces, si alguien se durmió en Cristo, alguien se murió en Cristo, allí está la semillita sembrada, y al tiempo del Señor se llama primera resurrección. En ese tiempo ya floreció y viene Dios y lo sopla. Y si perdió su alma por causa de él, pero si no perdió su alma por causa de él, viene el Señor y sopla. Allá resucitó, pero no puede venir aquí. ¿Por qué? No la perdió por causa de él, no la halló. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor a ese le dice, ¿sabes qué? Al lloro y al crujir de dientes, pero ya aquí está tu cuerpo. Ahí te lo doy, porque los tratos tienen que ser como que vuelve uno a empezar, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene, porque todo eso está en la Biblia. Si ustedes leen el sexto sello, cuando se abrió el sexto sello, dice que las almas de los decapitados estaban ahí debajo del altar, que es en la tierra, pero de una vez los vistió. En cuanto Dios lo despierta a uno, ya Él lo viste. Pero hay unos que no tienen derecho de venirse para acá, pero hay otros que sí. Y el que no se puede venir para acá, le dicen, espérate un ratito ahí. ¿No ve que así le dice? Pues dice, les dieron vestiduras blancas y les dijeron, espérense un momento hasta que mueran los compañeros que tienen que morir igual que ustedes. Entonces la resurrección tenemos que aprender, tenemos que entenderla. Y más que todo, pues entender cómo funciona nuestro espíritu y nuestra alma. El Señor Jesús nos da la clave, no dejarás mi alma en el Seol. Pero hay alguien que sí pueden dejarle el alma en el Seol hasta que se arregle, ¿verdad? Entonces hay no sé ni cómo llamarle, hay una manera que sucede esa cosa. Hay una forma, pues, que Dios la tiene registrada en su palabra, de cómo es que nosotros volvemos a resucitar. O dice, cuando alguien se muere, dice, aquí se quedan las almas vagando, y hasta hay la creencia que pueden venir a comer, y la gente va al cementerio y les lleva comida, y les lleva coronitas, ¿verdad? Lights y extras, o la que le gustaba, dice, no, a él le gustaba la 2X, dice, y les llevan comida, y algunos hasta creen que vinieron a comer, porque el otro día llegan y ya no hay nada. Pero el asunto es que no están descabelladas las ideas. O sea que nosotros al resucitar podemos comer. Yo quiero que ustedes sepan que uno puede comer, ¿verdad? El Señor Jesús ya resucitado comió. A nosotros dice que si somos vencedores nos va a dar a comer el árbol de la vida. Entonces uno resucitado sigue comiendo. O sea que eso no se para, así que no se aflijan. Porque algunos dicen, yo creo que me voy a morir de hambre ya cuando esté muerto, voy a morir de hambre. No, todo el tiempo vamos a comer. Dios es alimento. Leamos otro versículo solo para tener ideas buenas de lo que es el Espíritu. Leamos Números 16:22. Números 16:22. Ahorita lo que queremos es ver que Dios es el Padre de los espíritus,
Y entonces, mire, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Dios de los espíritus de toda carne. ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Cuando uno no ha leído bien la Biblia y uno no ha entendido la Biblia, uno cree que solo Adán pecó, ¿verdad? Pero la realidad es otra. La realidad es de que todos pecamos. Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los jóvenes a veces dicen, pero si yo nunca he pecado como Adán, ¿y por qué me castigan? ¿Por qué me...? No, hermano, Dios no es injusto. Ustedes van a encontrar pasajes donde dice, si fulano rogara por otro, dice, yo no tendría cuidado de él. Ya vieron que hasta pone a Daniel de ejemplo. Dice, cada uno con su pecado. Entonces, todos nosotros somos pecadores y a veces solo sabemos de decir que porque Adán pecó, todos somos pecadores, y eso cuesta entenderlo. Y bueno, ¿por qué? Porque un desobediente, todos fueron desobedientes, y por un obediente todos nos volvemos obedientes. Pero eso es profundo porque cada uno paga por su pecado. Y hay pecados que quizá usted no los hace, pero los hago yo. Y hay pecados que usted hace y quizá no los hago yo. Entonces, todos ante Dios somos responsables, todos. Entonces, lo importante es ver que cuando se habla de desobediencia, se está hablando de Eva. Cuando se dice que Eva pecó, es porque pecó un montón. En el libro de Números, en las jornadas, ahí nos dicen que solo en un día pecaron 22,000. ¿Fíjense? Y también están los pasajes que uno de todos ellos se robó un lingote de oro y un manto babilónico y lo tenía escondido debajo de su casita, y por culpa de él todo el pueblo estaba sufriendo. Así que las dos cosas son bíblicas. Justos pagan por pecadores, ¿sí? Pero ninguno puede decir que no es pecador. Cada uno de nosotros tenemos que llevar nuestro pecado y pedirle a Dios que nos limpie de nuestro pecado. La Biblia, por medio de ella, aprendemos entonces cómo es la preexistencia. Si nosotros somos espíritus y Dios es el Padre de los espíritus, entonces quiere decir que nosotros, antes de venir aquí a la tierra, teníamos nuestro papá. Porque nosotros antes de venir aquí éramos espíritus. Aquí venimos a ser almas vivientes. En nuestra creación somos espíritus, en nuestra hechura somos almas vivientes, en nuestra formación somos cuerpos físicos. Entonces entendamos pues que la Biblia respalda nuestra preexistencia. Vamos a leer más versículos para que vean que está abarrotada la Biblia de la preexistencia. Vamos a ir a leer Job 38 del 1 al 7.
Job 38 del 1 al 7. La Biblia enseña que todos los seres humanos tuvimos existencia antes de nacer como mortales. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, los ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles, ¿dónde estabas tú? Y ya de ahí pues sigue diciendo más cosas, pero fíjense pues, Dios nos pregunta a nosotros, porque si le pregunta a Job, nos está preguntando a nosotros. Es como que le dijera a Cayetano: si me contestas estas preguntas, tú tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando yo hice todo lo que tú ves, cuando yo hice todo eso. Entonces, vamos a leer otra vez el Salmo 82, 1 y el versículo 6 también, que ya lo leímos en la mañana, pero seguimos refrescando. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. O sea que ahí nos está diciendo que en el cielo Él está en medio de los ángeles. ¿Ah? Y aún el versículo 6 nos aclara más. Yo dije, vosotros sois dioses. Y ustedes saben que esa expresión de dioses no se refiere solo a ángeles, porque Jesús le dijo a los fariseos: escrito está en vuestra ley, vosotros sois dioses, así que ¿por qué me queréis hacer daño porque digo que soy hijo de Dios? Si todos, porque decir que soy hijo de Dios es decir que soy Dios. Si tu ley dice que tú eres Dios con D minúscula, y todos vosotros hijos del Altísimo. O sea que la Biblia nos aclara de que los ángeles y nosotros somos dioses, y Él es el único y verdadero, el Dios Altísimo. Amén. Podemos leer Juan capítulo 10, versículos del 34 al 39. Juan 10, del 34 al 39. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ese es un paréntesis. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Hasta ahí el 39. Entonces, nosotros por medio de estos versículos podemos ver que hay un patrón. Hay un patrón que nos respalda a nosotros para decir que nosotros somos preexistentes. Leamos Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, o sea nosotros, incluyendo a Cristo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también
participó de lo mismo. O sea que en tomar cuerpo de carne y sangre está Cristo y estamos nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero noten pues que todos los teólogos enseñan que Cristo es preexistente, pero no apoyan que nosotros somos preexistentes. Y por eso les decía yo ayer, ¿cómo vamos a decir que Cristo era preexistente y que nosotros no? Si Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando Él se autocrió no Él solito, sino Él y nosotros. Miren, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también de lo mismo. Entonces cuando Él se autocrió y Él se hizo hombre, porque eso es que Dios se autocrea, o sea que Cristo es una creación de Dios, pero Cristo es el mismo Dios. Él se autocrió, y cuando se autocrió, Él se autocrió como un hombre nuevo, así se llama, el nuevo hombre. El nuevo hombre consiste de una cabeza y de un cuerpo. La cabeza es Cristo mismo y el cuerpo somos todos nosotros. Entonces, antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, nosotros éramos espíritus en Cristo y nos mandan a todos juntos. Nosotros venimos a esta tierra juntamente con Cristo. Y nos ayuda para entender eso la forma que pone a Adán y Eva. Ya ven que a Adán le abre el costado y le saca una costilla. O sea que está enseñándonos que cuando Cristo vino a esta tierra traía su costilla, traía su esposa. Entonces nosotros venimos con Cristo. En la Biblia nos ponen a Adán con una esposa adentro de él, y Cristo es el esposo verdadero con una esposa adentro de él. O sea que cuando Cristo viene a esta tierra, Él viene incluyendo a su esposa dentro de Él. Imagínense ustedes qué tremendo es eso, porque nosotros alcanzamos a ver que veníamos en Adán, ¿verdad? Todos los hombres nacimos de Adán. Y eso es más fácil entenderlo, porque dice, no, pues todos venimos de ahí. Eva es la madre de todos los vivientes, etcétera, etcétera. Pero no es eso lo que Dios quiere que entendamos, sino Cristo y la iglesia. Es lo que Él quiere que entendamos, es nuestra venida espiritual. Y por eso Pablo dice que con Él nos morimos, que con Él resucitamos, que con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Ahora, Pablo no dice allí que con Él venimos, pero se sobreentiende que si con Él morimos, si con Él resucitamos, entonces si con Él morimos, nosotros estábamos vivos con Él. Nadie se puede morir con Él si no estaba con Él. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos abra su palabra para poder entender nuestro proceso, porque nosotros estamos pasando por un proceso, y ese proceso es el que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Cómo voy a participar yo de carne y sangre? Solamente siendo espíritu. Si ahí me dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, participaron. Nosotros siendo espíritus nos dan participación.
Cristo es espíritu y le dan participación. Pero el problema es de que muchos solo saben que Cristo era preexistente, pero dicen que nosotros no. Entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros que nosotros estamos en Cristo? ¿Desde cuándo estás tú en Cristo? Desde que te crearon. Si fui creado en Cristo Jesús, en ese momento. Ahora el problema de nosotros es los cumpleaños, hombre. Ese es el problema de nosotros, que nosotros... ¿Y cuántos años estás cumpliendo? Mire, yo a veces le digo, ni me preguntes porque ya perdí la cuenta. ¿Cuántos años crees tú que estás cumpliendo si eres eterno? A veces los hermanos dicen, imagínese, hermano, cuando tengamos 1.000.000 de años de estar con Dios. 1.000.000 no es nada. Somos eternos, fuera del tiempo, fuera del espacio. Nosotros no ocupamos ni espacio ni tiempo. Un espíritu no usa espacio ni tiempo. Aleluya, dele un aplauso a Cristo. Y es que a nosotros, hermanos, nos da vuelta la cabeza. A nosotros nos da vuelta la cabeza porque fíjese que a nosotros nos pregunta, ¿cuándo se murió Cristo? En el año 30 de nuestra era. Eso es superficial. Dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es que Dios quiere, hermano, que tú entiendas esto. Es que, mire, nosotros venimos, a veces, hermano, de verdad, somos tan, pero tan ignorantes, que nosotros venimos aquí y es más, hasta nos dormimos en el culto. Porque somos ignorantes, hermano. Nosotros somos bien ignorantes. Andamos como zombies. ¿Usted sabe lo que es ser zombie? ¿A dónde vas, hermano? Hoy me toca ir a la reunión. No. Así me estaba... Ayer hablaba yo con mi hermana Aide. Y ella dice, hermano Carrillo, yo oro que si Dios me trae a sus pies, yo no quiero ser como muchos que solo por compromiso van a la iglesia. Wow, dije, oh, primero Dios, que Dios la haga nacer, pero que la haga nacer genuina. Porque aquí vienen muchos que ni siquiera saben en dónde tienen sus pies. Sí, vienen a la church y ayudan también, dan ofrendas, pero no saben ni quiénes son. Pero mire, cuando uno verdaderamente sabe quién es, lo primero que deja es de amar las cosas de este mundo, porque uno ama mucho este mundo, y este mundo es la trampa que el diablo le pone a la gente para que sean ciegos. La Biblia registra que el Señor Jesucristo fue inmolado antes de que nosotros viniéramos aquí. Fíjese qué tremendo. Porque algunos aquí, fulano hizo, ni han aceptado todavía a Cristo, porque no saben. Pero el que es de Dios, de repente cuando acepta a Cristo y empieza a entender la palabra, hermano, dice, híjole, de veras que la he regado. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que fuimos escogidos y predestinados, me vuelta la cabeza, porque digo yo, y si no lo hubieran crucificado, entonces ¿cómo nosotros podríamos hablar de que somos salvos?
Fíjese que si nosotros, o sea que para que usted y yo sea salvo, y por eso tenemos que tener cuidado cuando enseñamos el Evangelio, porque dice, yo crucifiqué a Cristo. Fíjese pues, ¿usted ha oído esos pastores? Mis pecados crucificaron a Cristo, ¿sí o no? Entonces cuando yo digo así, me pongo en el lugar de los príncipes que no discernieron quién era Cristo, porque para que yo sea perdonado de mis pecados, no tengo que matar a Cristo. Hermano Carrillo, entonces usted sí que está bien torcido. No, es que la Biblia dice, inmolado antes de la fundación del mundo. Pero, les tengo que enseñar por amor a ustedes. O sea que, fíjate que tú no necesitabas ver la crucifixión de Cristo aquí en la tierra para lograr lo que Dios se propuso en el Espíritu, porque Él todo lo hizo allá. Como quien dice, vete allá al mundo y no te me vayas a distraer, porque tú ya vas escogido, predestinado, justificado, glorificado. Yo no sé si usted entra a la onda donde yo ando. Yo ando en el cielo y usted todavía anda allá en la tierra. Yo le dije, viaje al cielo en cada reunión. Entonces, quiere decir que cuando Dios nos mandó aquí y que nos mandó con Cristo, asegurados, aseguradísimos. Pero nosotros ciegos. Y no es hasta que Dios nos quita las escamas que nosotros empezamos a ver. Pero ahora que tú ya puedes y tienes acceso al cielo, y ahora que tú puedes ver el propósito, que es algo pero eterno, entonces tú lloras, pero lloras de tristeza que eres tan incrédulo. Fíjate, yo estoy terminado. Solo yo, porque solo yo puedo decir, y ustedes ni amén dicen. Yo estoy terminado. ¿Tú estás terminado? Juan vio la santa ciudad descender del cielo. La vio hace 2000 años. Porque Dios le dijo, Juan, todo eso que tú estás viviendo, mira, es esto. Nosotros estamos terminados. Nosotros venimos aquí terminados. Ya todo lo que Dios se propuso hacer en ti ya está logrado, solo estás viviendo una sombra. Nos ganó el cantante porque él se aprendió, él dijo, sombras nada más. Sombras nada más. Tú estás viviendo una sombra. Y qué tremendo, hermano, que somos tan descuidados que hasta en la sombra la distorsionamos. Porque la sombra solo refleja la realidad. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro 1, 18 al 20. Mira, es que yo lo que estoy tratando es de meterte a la preexistencia, pues. Es que si no entiendes la preexistencia, no vas a entender la existencia. Porque la preexistencia es la realidad y la existencia es la sombra. Entonces,
¿Me explico, verdad, Chito? Si no entiendes la preexistencia, jamás entenderás la existencia. Pero la preexistencia es la realidad. Ese es tu modelo. Sujétate a él. Si en la sombra tienes 3 pelitos, es porque en la realidad los tienes. Yo me asustaría que en mi sombra aparecieran pelitos. Si aquí en la realidad en el pastel. Pero sin embargo hay muchos que miran su sombra, no tienen nada de pelo, pero ellos se miran greñudos. Eso se llama no coherencia. Nosotros en nuestra vida no somos muy coherentes. Fíjese, qué tremendo, hermano. Mire, esto suena sencillo, pero les estoy hablando profundidades de Dios. Y fíjese que hasta ahorita nos metió el Espíritu a la corriente. He usado como 30 minutos para que el Señor los meta a la corriente, pues. Ahora aprovechemos, porque ahorita está la corriente. Ahorita hay que aprovechar. Mire, primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya te lo habían dicho, y por eso hay que despertar, dice el Señor. Despiértate de ese sueño, porque el Señor así nos manda. Pero no nos manda para que nos quedemos dormidos en ese sueño y nos abandonemos a nuestra suerte, sino que nos grita y nos dice: hay un plan, hay un plan. ¿No ve que a Israel le dice: todo el día extendí mis brazos? Y es un pueblo rebelde. Todo el día extendí mis brazos, rogándoles, entiendan. Y a nosotros nos ruega también, a la iglesia. Mire, cada mensaje, cada meditación, cada reunión. Ay, hermano, yo la gozo, hermano. Yo me gozo. Mire, cada vez que yo me paro aquí al frente, disfruto a Cristo y digo: wow, porque hay muchas cosas que antes de decirlas no las sabía. Si por eso dice cosas que no han subido al corazón, no han subido a la mente del hombre, tengo reservadas para ustedes. Oh, hermano, qué lindo cuando uno va a la reunión y Dios le revela, hermano. Qué maravilloso, hermano. Por eso muchos a veces dicen: ay, hermano Carrillo, ¿cuándo va a llegar? Pero si ahí está Cayetano, y oigo que él les revela y les revela. Ah, pero como no quieren a Cayetano porque él vive con ellos. Porque uno casi siempre quiere al que no vive con uno. Mire a los esposos, tiene a su esposa todo el tiempo ahí y quiere la esposa del otro. Casi ni amenes hay. Y yo no hablo mentira, hermano. Nuestra carne es peligrosa. Nosotros somos candil de la calle. Y usted ya sabe, ese es Cayetano 2.1. Candil de la calle y oscuridad de su casa. Yo muchas veces me pongo a oír a Cayetano y termino llorando. Digo: wow, todo lo que dijo y cómo le reveló Dios. Y puede ser que si les pusieran la cámara a algunos de ustedes, así están. Por eso tenemos que orar, calle. Que cada vez que nos paremos aquí: Señor, habla.
Habla, Señor, a tu pueblo. Háblale, Padre, y comienza conmigo, Señor. Háblame. Háblame, Jesús. ¿Se recuerdan cuando estudiamos las epístolas de que Pablo dijo que somos cartas escritas, no con tinta? Y que la aplicación correcta es que cuando el pastor está escribiendo en el corazón de ustedes, y entre ustedes y yo hay una hoja negra que se llama Espíritu Santo, carbón, que lo que yo escribo aquí para mí, se lo escribo a ustedes, y lo que escribo para ustedes, me lo escribo para mí. Leamos también Apocalipsis 13:8. ¿Cuántos creen que Cristo murió para ustedes antes de que nacieran? ¿Cuántos creen que murió allá cuando estábamos y le fallamos allá? La Biblia no es mentira. Dice, antes de la fundación del mundo, antes que hiciera este mundo con cosas físicas, ya todo había pasado en el mundo del Espíritu. Eso no lo entienden los pentecostales. El bautista entiende un poquito más, el presbiteriano, el metodista, porque ellos predican la predestinación. En cambio, el pentecostal dice, yo no entiendo la predestinación por la clase de doctrina que tiene. Y entonces no puede explicar esto que estoy explicando yo, que Él vino aquí salvo. Todos nosotros venimos salvos. El Señor Jesús no miente. Padre, de los que me diste, ni uno solo se perdió. Solo uno que ya lo mandaste perdido. Pero a todos los mandaste hallados. Hermano, nosotros, ¿por qué tenemos el problema tan serio, hermano? Mire, la mayoría de los cristianos 3 meses está en la iglesia, 6 afuera. 1 año adentro, 3 años afuera. Como que esto fuera, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. ¿Por qué somos así? Porque no hemos entendido que nosotros venimos salvos. Dice que somos hechuras. Leamos otra vez eso, hermano Berna. Efesios 2:10. Pero es que nosotros no hemos entendido el evangelio, hermano. Seamos sinceros. Sé sincero y dile a Dios, Dios mío, yo no he entendido. Mire, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿por qué andamos solo haciendo malas obras? Si no entendemos para qué fuimos creados, hermano. Y eso dice, no son buenas obras de darle sándwiches a toda la gente, hermano, sino que son obras preparadas de antemano. Ya tus obras están preparadas de antemano. Averigua, pues. Averigua cuándo lo predicó y ya se le olvidó. Sí, dice. ¿Cuántos se acuerdan que los discípulos le dijeron, ¿y cuál es la obra que tenemos que hacer? ¿Qué les dijo Cay? Sí. Dice, la obra de Dios es que creáis. ¿Por qué? Porque todos somos incrédulos. Ya me lo mandó al otro lado del río aquel. Después de eso se fue al otro lado del río. Aleluya. Ahora fíjense pues, ustedes y yo
venimos a esta tierra salvos, marcados, ¿sí? Sellados. ¿Por qué cree que nos dice Dios, tengan cuidado? A las muchachas ayer les decíamos, tengan cuidado, no se junten con cualquier persona, porque ustedes ya vienen salvos. Ya vienen salvos. Pero por su ignorancia y por su dejadez, ustedes pueden perder su salvación. Salvación del alma. Porque nosotros venimos ya con un programa, con un itinerario. Está escrito el libro de cada uno de nosotros. La pérdida está que cuando Dios nos juzgue y nos diga, bueno, mira, en tu libro estaba escrito esto y esto, hiciste esto. Estaba escrito esto y esto y esto, hiciste esto. Estaba escrito esto y esto, ahí sí lo hiciste. Sí, pedid y se os dará. Ahí sí, todo el tiempo. Pero cuando te pedía cosas subjetivas, siempre cambiabas el programa. Ama a tu prójimo como a ti mismo, me caes gordo. Siempre cambiando el programa. Mejor es dar que recibir. Para mí mejor, dame, 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 dame. Gorrón. Debería de haber una versión que diga, ¿verdad? Los gorrones no heredarán el reino. Porque hay hermanos gorrones, hermano. Usted los invita a comer y se les traba la tarjeta en la cartera cuando ya es el momento de pagar. Están ahí que, espéreme, pastor, es que, espéreme, es que no sale este asunto. El que no es gorrón, termine, va, déjeme, yo pago. Te ayudo. Pues si no tienes mucho, acepta la ayuda, pero si Dios te ha bendecido, ¿por qué no? Si tú amas al hermano. ¿Y cómo se muestra el amor? Por obras buenas. Se muestra gamonalmente, se muestra generosamente. ¿Sí? O sea que, hermano, nosotros podemos cambiar el programa, pero nosotros venimos con un programa. ¿Y cuál es el programa de nosotros? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, el ser nuestro Redentor, Él lo decidió en la vida espiritual. Ahí lo decidió. Él decidió ser nuestro Redentor en la vida espiritual. Él no vino aquí a ver si la hacía para ser nuestro Redentor. No, ya lo había hecho. Fíjese que en la rebelión, estoy en el punto D, usted está con su bosquejo. El punto D, en la rebelión algunos no aceptaron el plan de redención, permanecieron rebeldes y Dios les negó la encarnación. Ellos no nacieron en esta tierra. Leamos Isaías 14 del 12 al 20. Isaías 14 del 12 al 20. Isaías 14 del 12 al 20. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. ¿Falta más? Sí, uno más, el 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No se da cuenta que el rey Nabucodonosor, él es tipo del diablo, y cuando Dios mandó que cortaran el árbol, dice que lo talaran, pero que no quitaran la cepa. Déjenle la raíz, dijo. Mire, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios anduviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Se dan cuenta que era un Edén diferente al de Adán y Eva? Porque yo les dije que hay 7 por lo menos, porque Dios siempre trabaja en 7. Dice que él se vestía, dice, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, ionis, de zafiro, carbunclo. No se asusten si el güero se pone su ancla. Yo me acuerdo que el güero salía con pecho, enseñando pecho y su gran cadena. Ahora ya no, ¿verdad, güero? ¿Dónde estás? Ya se fue. Pero miren cómo se vestía. Así se vestía Luzbel. Estaba en un Edén, mire, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso es que los pentecostales dicen que las hermanas que les gustan los aretes, que fueron ministradas por él, dice, porque él era bien adornado. No, si se hacen sus buenas doctrinas los hermanos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, por ahí te paseabas. Imagínense que por eso es que Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en el fuego, ¿eh? Porque algunos creen que cuando la Biblia dice que lo van a echar a uno al fuego es para deshacerlo. No, no, no. Lo que es creación de Dios aguanta el fuego. Él se movía en un mundo de fuego. Hoy nosotros no podemos. Hoy no podemos, hermano. Nosotros, si nos meten al fuego, sacan puros chicharrones. ¿Acaso no probaron a Sadrach, Mesach y Abednego para ver si aguantaban el fuego? Y tú lees en Isaías, y en Isaías dice que ¿quién es el que puede caminar al lado de Dios como fuego? El que es humilde, el que tiembla a su palabra. Dice que puedes caminar en el fuego y no te quemas. Sigamos leyendo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza. Fíjese pues, le quitó su cuerpo, le quitó su cuerpo sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y el último, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios le quitó al diablo su vestidura, su cuerpo? Lo quitó. No le dio participación de carne y sangre, se lo quitó. Él era espíritu y él era un ángel poderosísimo, y ya estudiamos que los ángeles tenían el poder de tomar cuerpo y devolverlo. Podían tenerlo y devolverlo, tenerlo y devolverlo. Algunos de ellos decidieron quedarse con el cuerpo y por eso el Señor los castigó. Dice que abandonaron su propia morada y como hombres se iban a morir. Y al diablo, de una vez no, el Señor dijo, no, para él no, que no haya cuerpo, que sea desierta su habitación. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el diablo. Y luchaban el diablo y sus ángeles. Mire, o sea que habían batallas fuertes. El versículo que sigue. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se da cuenta que el Señor no les dio participación a ellos de la salvación. No, dijo no, porque ellos no aceptaron. Ayer les dije que yo me atreví a decirles, porque Dios no va a condenar al diablo y le va a dejar lugar para que diga que no le dio oportunidad. A todo el que Dios condena le va a decir, te di oportunidad, pero no la aprovechaste. Así que en la rebelión algunos no aceptaron el plan de redención, permanecieron rebeldes y Dios les negó. ¿Cuántos creen que los puedo redimir? Y nosotros dijimos, amén, Señor, amén. En la realidad dijiste amén, por eso es que en la sombra se repite lo que ya hiciste en la realidad. En la realidad tú aceptaste a Cristo, porque nadie dice que puede venir aquí si no fue instruido por Dios. Si no lo hiciste allá, no lo puedes hacer aquí, pero si lo hiciste allá, lo puedes hacer aquí. Tenemos un break.